Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual se va a estar hablando sobre la concurrencia de medianas. El presente grupo está formado por Esteban Pule, Ángel Carrillo, Alexander Játiva y Luis Campuzano. Vamos a empezar definiendo qué es una mediana. Una mediana es el segmento de línea que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Vamos a observar esta definición en este triángulo. Si tenemos este triángulo, tomamos un vértice y vamos a generar un segmento de línea que lo une con el punto medio del lado opuesto. Cuando me refiero al punto medio, me refiero a que la distancia de este punto a este vértice y la distancia de este punto a este vértice es la misma. Ahora bien, si unimos este vértice con el punto medio, tenemos una mediana. Ahora bien, surge una pregunta natural. ¿Existe en un triángulo una única mediana? Pues no, incluso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Si tenemos este triángulo, ya hemos generado esta mediana, pero podemos generar otra tomando otro vértice y uniéndolo con el punto medio pues del lado opuesto. Ahora bien, podemos volver a hacer lo mismo con este vértice de acá y, y unirlo con el punto medio de este lado que es opuesto a este vértice. Pero si notamos, estas medianas intersectan, por lo cual nace una pregunta muy importante. ¿Esas tres medianas cortan en un único punto? Es decir, ¿concurren esas medianas en algún punto, llamémoslo G? Pues la respuesta rápida es sí, y vamos a demostrarlo en este video. Pero para poder demostrar aquello, vamos a necesitar la ayuda de algunos teoremas previos. Uno de esos teoremas es el teorema de la línea media, que expresa lo siguiente. Si P y Q son respectivamente puntos medios de los lados AB y AC de un triángulo ABC, entonces se tiene que el segmento PQ es paralelo al lado BC y a su vez la longitud de dicho segmento PQ va a ser la mitad de lo que mida el lado BC. Entonces, para realizar dicha demostración vamos a empezar con una construcción. Tomamos un punto T en el cual podamos construir una línea que mida lo mismo que mide el segmento PQ. Es decir, que esta línea que hemos dibujado aquí, QT, va a medir lo mismo que mide esta línea PQ. Y a partir de este punto T vamos a construir un cuadrilátero, uniendo los vértices o los puntos AT. Ahora vamos a construir otro lado uniendo los puntos P y C. Y por último vamos a unir los puntos C y T. Por lo cual tenemos este cuadrilátero de aquí. Ahora bien, por construcción tenemos que PQ mide lo mismo que QT. Y recordemos que Q es un punto medio. Por lo tanto, la distancia de AQ es la misma distancia de Q a C, que lo podemos evidenciar en el siguiente gráfico. Como dijimos, la distancia de AQ es igual a la distancia de Q a C, y tenemos que la distancia de P a Q es la misma que la de Q a T. Es decir, que en este cuadrilátero ATCP, sus diagonales bisecan, es decir, se cortan en partes iguales. Ahora bien, si tenemos que en un cuadrilátero sus diagonales bisecan, entonces dicho cuadrilátero debe ser un paralelogramo. Entonces, a partir de que este cuadrilátero ATCP es un paralelogramo, podemos deducir algunas cosas que nos van a servir para demostrar el teorema de la línea media. Como ATCP es un paralelogramo, se tiene que CT es congruente y paralelo a PA. Y a su vez, como ATCP era un paralelogramo, se tiene que AT es paralelo y congruente a PC.
este fue el paralelogramo que tenemos. Tenemos que este lado es paralelo y congruente a este, y lo mismo ocurre con estos dos lados de aquí. Ahora bien, vamos a analizar lo siguiente. Tenemos que AP es paralelo a TC, pero tenemos que este segmento AP forma parte de un lado del triángulo ABC. Entonces, este lado, como este segmento forma parte de este lado AB, vamos a tener que AB a su vez es paralelo a TC. Entonces tenemos que AB es paralelo a TC. Y a su vez, como esto ocurre, tenemos que PB es paralelo a TC. Perfecto. Ahora, recordemos que P es un punto medio de este lado AB. ¿Qué quiere decir eso? Que AP es congruente a PB. Por lo cual podemos formar un nuevo cuadrilátero. El cuadrilátero PBCT. Ahora bien, teniendo este cuadrilátero, vamos a darnos cuenta de algo. Tenemos que este lado PB es paralelo, por lo que acabamos de explicar, a TC, y a su vez es congruente por el hecho de que P era un punto medio. Ahora bien, es conocido que si tenemos un cuadrilátero PBCT y un par de lados opuestos son congruentes y paralelos, entonces dicho cuadrilátero debe ser un paralelogramo. A partir de lo cual vamos a deducir lo siguiente, que el lado PT va a ser paralelo y congruente al lado BC. Y a partir de lo cual vamos a concluir lo siguiente. Como este lado PT es paralelo y congruente a este lado BC, por una deducción análoga a lo que hicimos anteriormente, se tiene que, como PQ pertenece a PT, entonces PQ debe ser paralelo a BC, de lo cual se tiene la primera deducción de este teorema, de que PQ es paralelo a BC. Ahora bien, solo nos falta demostrar que el segmento PQ mide la mitad de lo que mide el segmento BC. Y eso lo vamos a mostrar de la siguiente manera. Por la construcción que hicimos, sabíamos que PQ medía lo mismo que QT. Y a su vez, sabemos que la longitud de P a T, pues va a ser la suma de PQ y de Q a T. Es decir, PT mide PQ más QT. Pero como sabemos que PQ es lo mismo que QT, sabemos que PT va a ser dos veces PQ. Ahora bien, como este cuadrilátero es un paralelogramo, se tiene que PT es congruente a BC. PT es congruente a BC. Pero PT es dos veces PQ, de donde se obtiene finalmente despejando que PQ va a ser BC sobre 2, de donde queda demostrado el teorema de la línea media. A continuación vamos a proceder a demostrar otro teorema. Mi nombre es Luis Campuzano y a mi grupo y a mí nos tocó hablar sobre las medianas de un triángulo. En mi caso en particular voy a demostrar el lema 2.4.3 que dice lo siguiente. Dadas dos medianas de un triángulo, estas se cortan entre sí en su punto de intersección. Tenemos CAPE y CF, dos medianas del triángulo ABC. Dejemos que las medianas BE y CF se crucen en G, como se muestra en la figura. Ahora dibujemos el segmento FE. Según el teorema 2.4.2, el cual indica el teorema de la línea media, indica que FE es paralela a BC y es igual a la mitad de su longitud. Ahora, sea P el punto medio de GB y Q el punto medio de GC,
del segmento GC. Luego, nuevamente, por el teorema de la línea media, podemos concluir que PQ es paralelo a BC y es igual a la mitad de su longitud. Ahora, vemos que el segmento FE y el segmento PQ son paralelos e iguales en longitud. Con esto podemos conformar el paralelogramo EFPQ. Y por lo tanto, las diagonales de este paralelo se cortan entre sí. De esto se deduce lo siguiente: que el segmento FG es igual al segmento GQ y a la vez es igual al segmento QC. Y además se puede deducir que el segmento EG es igual al segmento GQ y esto a su vez es igual al segmento PB. Por lo tanto, queda demostrado el lema. Teorema 2.4.4. Las medianas de un triángulo son concurrentes. Demostración. Sea ABC un triángulo arbitrario y sean los puntos D, E y F los puntos medios de los segmentos BC, AC y AB. Con lo que en el triángulo ABC vamos a poder trazar los segmentos AD, BE y CF. Por definición, estos tres segmentos son las medianas del triángulo ABC. Ahora, si trazamos la mediana BE y la mediana CF, esta última va a intersectar a BE en un punto G. Por el teorema anterior, se obtiene que EG sobre EB es igual a 1/3. Asimismo, si se traza la mediana BE y la mediana AD, esta última va a intersectar a BE en un punto G'. Y por el uso del teorema anterior, se deduce que EG' sobre EB es igual a 1/3. Mediante un sistema de ecuaciones simple, se obtiene que EG es igual a EG'. Pero hay un pequeño detalle muy importante. Como G y G' se encuentran entre los puntos B y E, necesariamente estos dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, G es igual a G', y con lo cual queda demostrado que las medianas de un triángulo son concurrentes. Aquí tenemos un triángulo ABC con todas sus medianas trazadas, y estas concurren en un punto G. A este punto se le suele llamar centroide, baricentro o gravicentro, y el motivo de este último nombre se debe a que, físicamente hablando, G es el centro de gravedad de cualquier triángulo. Teorema 2.4.5. Sea P el punto medio del segmento AC y sea Q un punto AB tal que PQ es paralelo a BC, entonces Q es punto medio de AB. Demostración. Supongamos que existe otro punto Q' tal que PQ' es paralelo a BC. Entonces, por el teorema 2.4.2 sabemos que si PQ' es paralelo a BC, entonces Q' es punto medio del segmento AB. Ahora, por el quinto postulado de Euclides, sabemos que por un punto pasa una sola recta paralela a otra. Entonces, se deduce que PQ y PQ' deben ser las mismas. Es decir, Q' es igual a Q. Propiedades. El baricentro siempre se encuentra dentro del triángulo. Demostración. Sabemos por definición que las medianas es el segmento de recta que va desde el vértice de un ángulo hasta el lado opuesto dividiéndolo en dos. Entonces se deduce que deben estar dentro del triángulo. Ahora, por el teorema 2.4.3 sabemos que estas rectas concurren y a este punto ya definimos que se llama baricentro. Entonces el baricentro siempre se encontrará dentro de los triángulos. Aquí vemos ejemplos con tres tipos de triángulos. Un triángulo obtusángulo en el que uno de sus ángulos es mayor que 90 grados, un triángulo rectángulo en el que uno de sus ángulos es 90 grados y un triángulo oblicuángulo en el que sus tres ángulos son menores que 90 grados.